Bien, fundamentalmente en el juego de las traducciones, sobre todo la traducción de la Biblia, podemos establecer algunas cosas. Claramente, cuando hablamos de la Biblia estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la Biblia normalmente hablamos del Antiguo Testamento. Y en este también el nombre se podría aclarar que el Antiguo Testamento es idéntico al contenido de la Torá. Es una pregunta que se pueden hacer cualquiera. Tenemos muchas versiones del Antiguo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento en la versión masorética. Esa es la versión oficial. Tenemos el Antiguo Testamento de los samaritanos, que contiene 300 diferencias del Antiguo Testamento de los masoréticos. Tenemos el Antiguo Testamento en los rollos del Mar Muerto, que tienen, por ejemplo, solo en el libro de Isaías 250 diferencias. Y bueno, así que tenemos muchos del Antiguo Testamento. Pero ellos, los teólogos, dicen que en el Antiguo Testamento el verdadero es el que está en la versión de los masoréticos. Entonces, hay que explicar un poco lo que son los masoréticos, ya que es una familia llamada también escuelas de Tiberíades que trabajaban o trabajaron en la versión del Antiguo Testamento entre los siglos 6 y 9 después de Cristo. Y recordemos que en esas fechas fueron donde se añadieron las vocales, porque el Antiguo Testamento se escribía solo por consonantes, las letras, sin los puntos ni las rayas abajo de las letras, para que el pueblo pudiera leerlo. Entonces, esta escuela, de alguna manera masorética, fijó las vocales para fijar las posibilidades de lectura del Antiguo Testamento. Y se tradujo esto no porque crea que es lo mejor o lo único o la verdad, sino porque los teólogos dicen que eso que dijeron es la verdad. Esta es la definitiva. La definitiva forma de escribir las palabras y darle una interpretación, según desde ese entonces. Y en primer lugar, tengo que disculparme primero con nuestros amigos por mi inglés, pero lo estoy aprendiendo desde hace unos meses, así que espero que me entiendan. Entonces, ciertamente, hay que de alguna manera llegar a un punto mejor, al punto esencial del libro original de la Torá. Ese es el nombre de la Biblia hebrea. Y si se toma la traducción masorética de la Torá, es idéntica en contenido. Entonces, contiene los mismos libros, no en todas las traducciones. Hay muchas diferencias y a menudo también son importantes, por lo que cuando estamos enfrente a este libro, solo tenemos que tener cuidado con el contexto, porque la traducción de un término único siempre es incierta. Es incierta también si todos los eruditos del mundo dicen que esa es la traducción, que no es cierta. Bien, están usando su autoridad para determinar que el libro sí, que el libro no, que traducción sí, que traducción no. Entonces tú estás al frente y usan esta autoridad, porque a menudo son dogmáticos. Y por supuesto, entonces, tenemos que usar el contexto para entender el significado real de los términos individuales. Y sí, como el verbo vará, que está presente en el primer versículo de la Biblia, en el Génesis, Bereshit bara Elohim ad hashamayim ven ares. Entonces el término Shaddai, que no significa todopoderoso, sino que significa Señor de la montaña, Señor de la estepa. Señor de la estepa, pero en la Biblia siempre encuentras la traducción equivocada de todopoderoso. Pero saben que es todopoderoso porque, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, en las notas escriben que la traducción todopoderoso es un error. Bien, pero dado que en la Biblia debe ser un Dios, Dios debe ser todopoderoso. Por lo que también insertan todopoderoso si saben que Shaddai no significa todopoderoso. Entonces, para ser claros, en el libro o en el hebreo original, si alguien habla hebreo y entiende claramente el hebreo, no leerá, no leerá la palabra todopoderoso, no la va a entender de esa manera. No exactamente. Entienden el significado real, así que el problema está en la traducción del hebreo a otros idiomas, exactamente. Uno se preguntaría, ¿y cuál podría ser la calificación especial para traducir o comentar estos textos bíblicos? Y bueno, estudié hebreo en la comunidad hebrea de Turín, después comencé a traducir
de una forma u otra hasta que me llevó a las traducciones del Vaticano. Y esto me llevó a empezar a estudiar hebreo fue por mi interés, por mi pasión personal. Mi pasión personal que de alguna manera se debe entender porque sé latín, sé griego, hebreo antiguo y quería saber lo que realmente está escrito en ese libro autoproclamado sagrado para muchos. Y después comencé a traducir, como ya había dicho, en la editorial San Pablo, que es la editorial más importante, editorial católica del Vaticano. Así que mi traducción, y después me pidieron que tradujera algunos libros, en el cual traduje 17 libros del Antiguo Testamento, y los publicaron exactamente como yo los traduje. Y estaba traduciendo en italiano también, pero lo estaba traduciendo, por ejemplo, en el término Elohim, no estaba traducido, quedaba Elohim, porque la palabra nadie sabe su verdadero significado de ese Elohim. Entonces mejor no traducirlo, hay que dejarlo como está. Entonces en mi contrato escribieron que tenía que hacer una traducción literal, porque no se debía traducir en términos como Shaddai o Elohim. Entonces se tenía que quedar como estaban. Entonces bueno, desde el 2010 empecé a hacer ciertas traducciones de la Biblia donde me despidieron en un minuto, básicamente, porque dije temas muy explosivos y de alguna manera terminé los lazos con el Vaticano, pero seguí con mi nombre. Después que publicaron esos 17 libros con mi nombre, todavía están en la impresión, solamente que cambiaron mi nombre. Hicieron una revisión de estos libros para poner otro nombre y cancelar mi nombre. Cuando terminó la relación, empezaron de nuevamente a traducir Elohim como Dios. Pero cuando yo estaba trabajando para ellos, Elohim no fue traducido. Profundicemos en esta cuestión de, por ejemplo, las palabras El, Elohim, también la palabra Yahvé o YHWH. Entiendo que YHWH se supone que significa yo soy el que soy o yo soy el que soy. O yo soy el que seré. No es correcto porque nadie conoce el verdadero significado del tetragramatón. Porque cuando se pronuncia o se pronunciaba no existía el idioma hebreo. Así que nadie sabe cómo estaba escrito. Déjame detenerte ahí. Porque se está diciendo que el idioma hebreo no existía y cuando se pronunció estamos hablando de Moisés. Y nosotros, por supuesto, nadie podemos confirmar absolutamente que Moisés fue una figura realmente histórica. Pero si lo fuera, algunos se preguntarían, ¿podrían poner la fecha quizás en el 1200 a.C.? Algunos eruditos lo ponen mucho más lejos, en el 1500. Así que parte de este argumento, pero nadie en realidad está seguro al respecto. Entonces uno se pregunta cuándo surgió el hebreo como idioma. En ese momento el arameo era la lengua internacional, como lo es ahora el inglés. Entonces no sabemos en qué idioma hablaba el llamado Yahvé o cómo se comunicaba el pueblo con él. Pero por ejemplo debemos saber que las vocales de Yahvé se pusieron 2000 años después de la primera pronunciación. Entonces, nadie sabe el sonido real de este nombre. Si aceptamos las primeras fechas de Moisés, 1200 a.C., se está diciendo que el idioma que habló Moisés no pudo haber sido el hebreo. Entonces, se preguntaría uno, ¿el idioma podría haber sido egipcio antiguo? Y sí, puede ser perfectamente un egipcio antiguo. Entonces podría ser controvertido decir que el idioma hebreo no existía por el 1200 a.C. En ese tiempo comenzó a existir una forma de lenguaje que se define como un hebreo anterior. Un hebreo antiguo, un hebreo muy antiguo, entonces había algo, pero ese no es el hebreo actual, el que realmente comenzó a existir en el dialecto semítico occidental en el siglo, por ejemplo, 10 a.C. Entonces la entidad de Yahvé no se sabe qué idioma se habló. Entonces, pero dado que Moisés se crió en la casa del faraón, lo más probable es que eso fue en el idioma de egipcio antiguo. Y tiene sentido. Entonces más tarde se impone otro idioma que es el hebreo. Y no lo hacen. No usaban las vocales en ese momento. Entonces, tenían derecho de seguir así. Entonces, ¿por qué? Si uno se preguntaría, ¿por qué Yahvé son todas las consonantes y no sabemos cuáles son las vocales? Simplemente no lo sabemos. Las vocales comenzaron a escribirse en el siglo 6 al 9 después de Cristo. Entonces, cuando
de alguna manera se da una interpretación al texto con las consonantes junto a las vocales. Generalmente se interpreta como Dios, pero eso no debe ser así porque nadie lo sabe. Es una imposición teológica, como hicieron conmigo en este caso, que luego de que hice las traducciones dejando Elohim sin traducir, luego de que me despidieron lo volvieron a traducir como Dios, porque su interés no es el tema lingüístico de la traducción. Su interés es mantener una hegemonía de un dogma, de una enseñanza determinada y que todo esté aparentemente coherente en el texto, cuando en realidad eso no es así.